Bienvenidos a la clase de Sociología, la primera de forma virtual. Nosotros vamos a arrancar por recapitular primero el trabajo que ustedes ya realizaron. Para ello vamos a tratar de entender primero el origen de la sociología, luego los componentes de la situación social, lo que es el contexto y a partir de allí hacer un trabajo de análisis de un capítulo de Los Simpsons. Retomando lo que planteaba el texto de una de las preguntas que ustedes tenían. ¿Por qué en definitiva termina surgiendo la sociología? ¿O cómo surge? Vamos a afirmar, según lo que es el texto, que la sociología surge como producto teórico de los conflictos y avances de la modernidad y el nuevo sistema capitalista, donde la razón desplaza el mito, la magia y la religión. Para entender esto, debemos tener en claro que la sociología surge en un contexto determinado. Básicamente va a partir de dos grandes revoluciones que cambian la historia de la humanidad. Una de ellas es la Revolución Francesa y la otra la Revolución Industrial. ¿Sí? Ambas revoluciones presentan un cambio en el orden social establecido. Por caso, la Revolución Industrial, ya lo habrán visto en historia también, plantea un cambio total en la forma de vivir y de consumir. Por eso es que hablamos que es una revolución tanto política como económica, como social. Pero la Revolución Francesa también. Ambas revoluciones confluyen para dar origen a la sociología. ¿Por qué? Porque ambas presentan una crisis, un caos. Por eso es que la pregunta, o la gran pregunta que tratan de responder los primeros sociólogos es ¿cómo volver a poner orden en medio del desorden, en medio del caos? ¿Sí? Vamos a analizar en este caso la Revolución Francesa. Una revolución que aparentemente simplemente es política, pero sin embargo es más que eso. ¿Por qué? Porque esta revolución es tan importante que llega al punto de establecer un nuevo orden social. Ese nuevo orden social va a encontrar su origen justamente en cuestionar el derecho divino de los reyes. Un derecho y un principio jurídico que establecía que el rey, como autoridad, tenía poder sobre el resto de la población porque le fue otorgado. ¿Por quién? Por un ser superior, llamado Dios. Ese Dios le otorgó ese poder a ese rey y por lo tanto el rey cumple la voluntad de Dios. Cuestionar al rey en esa lógica es cuestionar a Dios. Por eso es que la sociología va a empezar a surgir en esta etapa donde la razón desplaza a la religión, al mito o la magia. ¿Por qué? En esa lógica de pirámide que nosotros venimos planteando, donde tenemos un dios, un rey y un pueblo, los primeros pensadores de la Revolución Francesa plantean invertir ese orden, porque dicen, en definitiva, si supongamos que existe un dios que tiene un poder que le otorgó a alguien, se lo otorgó al pueblo, y ese pueblo eligió a uno que pusiera un orden y en medio de todos los demás. Por lo tanto, el rey debe dar sus explicaciones ¿ante quién? Ante la población. Pero ese poder absoluto que tenía el rey llevó a que no diera explicaciones a nadie, sino que simplemente rindiera cuenta a Dios al momento que se moría. La Revolución Francesa, en resumidas cuentas, termina aniquilando a los reyes, rompiendo el sistema monárquico absolutista y desplazando la religión por la razón. Y es la razón la que van a sostener, la que domina todo lo demás. Como vemos, es un cambio que no solamente es político, sino hasta filosófico, cultural, económico, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya lo vamos a ver más adelante. A ello se suma lo que va a plantear la Revolución Industrial, donde en definitiva estas dos revoluciones llevan a que nosotros empecemos a separar las sociedades en dos. Por un lado vamos a encontrar aquellas sociedades que llamamos tradicionales y por el otro lado a las que llamamos modernas. Entendidas las tradicionales como aquellas que son preexistentes a estas revoluciones, mientras que las modernas son producto de la misma. ¿Sí? Eso nos lleva a que, en definitiva, el sociólogo busque una respuesta. ¿Esa respuesta cuál va a ser? ¿Sí? Tratar de entender al hombre en sociedad. Por eso es que la sociología, en ese estudio, va a tratar de explicar a la sociedad en su realidad, al hombre en esa realidad social. ¿Sí? Entendida como qué, como partiendo de entender, mejor dicho, a la sociedad como qué, como el sistema de relaciones.
relaciones familiares, laborales, sociales, propiamente dichas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Los problemas que va a abarcar la sociología, ¿cuáles van a ser? Todos, porque abarca la vida cotidiana y la organización, tanto institucional, estatal, no gubernamental, etcétera, etcétera, etcétera. Por ello es que la sociología, mejor dicho, los sociólogos, van a tratar de explicar esa situación a partir de identificar componentes, que es lo que nosotros llamamos el concepto de la situación social. Dentro de ese concepto de situación social, que son las personas en relación y cómo se relacionan con el conjunto de pares, ¿sí? Vamos a encontrar esos componentes, que vamos a tener componentes tangibles e intangibles, pero también vamos a encontrar el contexto. Dentro de los componentes tangibles vamos a encontrar, por ejemplo, las personas y los lugares, y dentro de los intangibles, las actividades y las relaciones que establecen estas personas. Por ejemplo, un colegio, ¿sí? Podemos decir que es el edificio, la institución como tal, es un componente tangible, porque está compuesto por personas, está en un lugar establecido. Pero lo intangible, ¿qué sería? La relación docente-alumnos, relación entre compañeros, y es acá donde ese espacio, el mismo espacio, ¿sí? Comienza a tomar diversos matices. ¿Por qué? Cada uno le da un significado particular. Para algunos el colegio puede ser el lugar del encuentro con el otro, por ejemplo con amigos. Para otros puede ser el lugar de aprendizaje, por ejemplo el docente espera que el alumno aprenda, entienda lo que está diciendo. Y para otros, como por ejemplo un alumno, puede ser el espacio donde se encuentre con sus amigos y por qué no con una novia, un novio, ¿sí? Con algún tipo de relación sentimental que tenga con alguien de la institución. Eso nos lleva a lo que nosotros llamamos contexto. ¿Por qué? Porque contexto van a ser las condiciones que posibilitan esa situación, que se van a dar en un espacio y en un tiempo determinado. Pero ese contexto puede ser natural o naturalizado, que no es lo mismo. Lo natural es lo propio del ser humano, por ejemplo, comer, necesidades biológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que lo naturalizado son las acciones. Y es acá donde nosotros vamos a empezar a hablar de actores sociales. ¿Por qué? El docente cumple un rol, actúa de docente. El alumno cumple un rol y se supone que actúa de alumno, de estudiante. Ante esta situación, nosotros vamos a empezar a ver que hay dentro de los componentes de la acción tenemos condiciones, instrumentos y finalidad. Las condiciones son las situaciones en las que se encuentra el actor dentro del contexto. ¿Sí? No es lo mismo ser docente que director que, por ejemplo, estudiante. Entonces ya empezamos a distinguir dentro de una institución ese tipo de relaciones. Pero ¿solamente lo llamamos instituciones? No, porque si recién retomamos lo que decíamos, en definitiva la sociología abarca los problemas de la sociedad en todo su conjunto, también abarca los problemas de la sociedad, por ejemplo, intrafamiliar, donde el rol que va a cumplir el padre o la madre, si quienes van a ser la autoridad, es diferente al que van a cumplir los hijos o, entre ellos, el hermano mayor con respecto al hermano menor. ¿Se va entendiendo hasta acá? Para ello vamos a empezar a hablar de los instrumentos de la acción, que son los medios que posibilitan, en definitiva, realizar la acción, o que están disponibles más bien para realizar la acción, como pueden ser los objetos materiales, las personas, las características de las personas. Y por último, la finalidad de la acción, lo que se espera. ¿Qué se espera que haga un docente? Que dé clases, que enseñe. ¿Qué se espera que haga un alumno? Que vaya a clases y que aprenda. Nosotros podemos plantearnos hoy, en medio de esta situación de crisis, ¿sí? De pandemia en la cual estamos viviendo, de cuál es la acción que se espera del docente, aún no pudiendo concurrir al colegio, que siga dando clases. ¿Cuál es la acción que se espera de los estudiantes que sigan estudiando y que aprendan? ¿Sí? En definitiva, cada uno cumple un rol, por eso que hablamos de actores sociales. ¿Sí? La acción que realizan los padres es diferente a la que realiza el docente. La acción que realiza, por ejemplo, un hermano mayor es diferente a la que realiza el hermano menor.
bueno, dentro de un ámbito familiar, ¿sí? Por eso es que nosotros empezamos a hablar de esa finalidad de la acción. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que se quiere realizar? ¿Sí? Y un poco eso es en lo que va a consistir el trabajo que vamos a realizar a continuación. Y lo vamos a explicar. En el sitio web ustedes van a encontrar un capítulo de Los Simpsons, ¿sí? Que ya después lo van a leer bien en las consignas que le vamos a dejar. En ese capítulo se plantea esta situación. Marge Simpson vuelve o intenta volver a establecer relaciones con su viejo grupo de amigas con las cuales rompió hace mucho tiempo. Homero, que en todas las temporadas de Los Simpsons, si ustedes ven, es la persona que siempre va al bar de Moe, está en relación con otros, ¿sí? Es el que se mueve fuera de la casa. Mientras que si nosotros analizamos Marge, permanece siempre dentro de la casa. Y acá ya empezamos a analizar y a ver esos elementos que la sociología nos permite para tomar, a partir de un capítulo, analizar una sociedad y una cultura determinada. Por ejemplo, una pregunta sería, ¿por qué Marge tiene que estar dentro de la casa? ¿Cuál es su rol? ¿Sí? Hay una parte interesante del capítulo donde Bart se plantea, hablando con Lisa, se plantea, ¿es verdad los rumores? Las mamás tienen sentimientos. ¿Sí? Ese chiste nos lleva a plantearnos lo siguiente. Marge intenta volver con ese grupo de amigos, como decía al inicio, pero ¿por qué intenta volver? Porque rompió su relación. Y hay una imagen interesante en ese capítulo donde en el cerebro de Marge está rol de madre o relación social. Y es como que sea una pelea en su interior, ¿sí? En su cerebrito. Muy bien graficado por dos creadores de Los Simpsons. Ahora bien, eso nos lleva a plantearnos lo siguiente, ¿sí? ¿Cuáles son los roles que cumplen cada uno? Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en un tipo de sociedad. Nosotros hablamos de sociedades tradicionales y de sociedades modernas. Sin embargo, así como a simple vista parece claro cuál es una sociedad tradicional y cuál es una sociedad moderna, dijimos, la sociedad moderna es fruto de aquellas revoluciones, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. ¿Sí? La Revolución Industrial rompe con la estructura de familia tradicional, pero sin embargo, en las sociedades modernas subsisten. ¿Por qué subsisten? Pensemos, por ejemplo, hasta el día de hoy, el rol de la mujer. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, los casos de violencia de género intrafamiliar. Porque hasta no hace mucho tiempo se consideraba que era un problema familiar y donde nadie tenía que intervenir. Y hoy decir eso, ¿sí?, sería hasta ilógico en un contexto donde la mujer cada vez va ganando más espacios. ¿Sí? Eso nos lleva a preguntarnos lo siguiente, ¿sí? ¿Qué lugar le estamos otorgando a la mujer y qué lugar cumple hoy, por tomar el caso de la mujer, dentro de la familia o el de los niños? ¿Sí? Porque hasta no hace mucho tiempo atrás, castigar hasta físicamente a un niño era sinónimo de disciplina. Y hoy, por ejemplo, hablamos de cuando ese límite se corre y yo paso de disciplinar, ¿sí?, justamente a ejercer una violencia o una explotación de un menor. Son dos casos diferentes, ¿sí? Pero por eso es que debemos analizar ese contexto en el cual se da esa situación. Y eso es lo que trata de explicar la sociología. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos componentes y decimos cómo volver a poner orden en medio del desorden, en el medio del caos que generaron estas dos revoluciones, son problemas que subsisten hasta el día de hoy. ¿Sí? Por eso es que constantemente hablamos que la sociología es la ciencia de la crisis. Espero que les haya servido este video y que puedan realizar las actividades.